Bueno, hoy día comenzamos un nuevo curso que se llama, está en dos partes, ¿no? La primera parte se llama la justicia de Dios y la segunda parte se llama la gracia de Dios. Amén. Y están muy relacionados, así que es muy importante que tengamos, que partamos de esta manera y que los relacionemos así. Por eso yo pedí también los dos cursos para poder hacerlo en junio y julio. Y es muy importante comprender lo que es la justificación. Hay un predicador que un día dijo así, dijo, si alguien a mí me hubiera enseñado el primer día, mire, escuche bien, si alguien a mí me hubiese enseñado en los primeros años de cristiano quién soy, qué puedo hacer y lo que me pertenece, mi cristianismo no habría sido 12 años mediocre, habría sido un cristianismo de victoria. Amén. Y creo que nosotros necesitamos, por eso que en Ananías damos tanto énfasis a quiénes somos, qué tenemos, qué podemos. Está todo relacionado con eso, porque queremos que el creyente desde el principio sepa la seguridad de la salvación, que la salvación es un regalo, que la gracia de Dios, la tremenda obra de justificación, y que sepa también que Él puede evangelizar, que Él puede ganar a otras personas para Cristo, que Él puede hacer la obra de Cristo en la tierra, porque Cristo está en Él. ¿Amén? ¿Quién es el verdadero discipulador también? Y todo eso lo enseñamos inmediatamente, porque si la gente se queda enredada en su pasado, en algunas cosas así, es horrible, lo hemos visto. Pueden pasar 10, 20 años y las personas siguen en un estado de un cristiano bebé y no avanzan, no crecen, no se desarrollan, no hacen el ministerio. ¿Amén? Entonces tenemos un montón de gente. Ahora, por conveniencia, muchos ministros prefieren que la gente se quede así porque la gente depende de ellos. Pero no es el caso de este pastor. Nosotros queremos que ustedes crezcan, maduren y hagan la obra de Dios. Y si saben más que nosotros, nos da exactamente lo mismo, porque nadie va a saber todo lo que Cristo sabe. Así que nunca le vamos a llegar. Si lo comparamos con Él, no saben nada. Así que amén. Entonces, vamos a partir con justificación hoy día. Amén. Diga, justificación. Ahora, el chileno es campeón para los justificativos. ¿Sí o no? El chileno tiene dos características muy importantes. Una de ellas se llama la autojustificación. El chileno nunca acepta sus errores, siempre culpa a alguien. Pero no estamos hablando de esa justificación. Los norteamericanos, tienen dos dichos, tienen righteousness, tienen correcto y justo, justicia. Entonces cuando de repente dicen la gente que es correcta, es justa, y hay un juego de vocabulario ahí bien interesante. Vamos a estudiar esto y vamos a comenzar en Lucas 18 y vamos a ir este miércoles y el próximo hablando de justicia y el siguiente comenzamos con la gracia de Dios, si así Dios tiene planeado, ¿no? Amén. Entonces Lucas 18, Lucas 18, del 9 en adelante. Ustedes conocen esta historia. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, hay gente que se miraba a sí mismo como justa, santa, y habían otros que no se miraban así, y estos que se creían algo, miraban en menos o menospreciaban a los otros. Entonces para Jesús, para poder enseñarle lo que es realmente la verdadera justificación, les empieza a contar una historia. ¿Cuántos saben que Jesús cuenta historias? Para que la gente las pueda entender. Entonces dice, dos hombres, escuche bien, dos hombres, digan dos hombres. Subieron al templo a orar. Todo eso está bien, ahí está perfecto, ¿no? ¿Cuántos saben que ojalá dos hombres vinieran siempre a orar? A las 9 de la mañana, ellos oraban en 3 horarios, 9, a la 1, 2, 3 de la tarde y después de la noche. Entonces, que dos hombres vayan a orar era lo más común. Normalmente, las Biblias, ¿se han dado cuenta que la Biblia siempre cuenta hombres? Siempre cuenta hombres. Dice, había 5.000 hombres. Entonces uno tiene que asumir que detrás del hombre había una mujer, niños, y por eso se sacan algunas cuentas. Por ejemplo, la alimentación de los 5.000, uno dice que eran 20.000 si sumamos mujer y niño. Pero siempre hombres. Es como siempre nos hace bien responsable de la familia. Interesante. Y hay iglesias que cuentan los hombres. Dicen, no, en nuestra iglesia asisten 300 hombres. ¿No vienen mujeres? No, sí vienen mujeres también. De hecho, la sinagoga que mi pastor compró en Perú tiene una nave central, una mezanina que se llama, y tiene 2 salas a los lados. Y yo le pregunté, ¿y por qué tienen esta sala si no ven al orador que está al frente? Hay bloque, no se alcanza a ver. Y él me dijo, acá se sentaban las mujeres, y ya se sentaban los que están recién empezando el proceso de judaizante, algo así. Entonces lo tenían bien separadito. Eso no tiene nada que ver con lo que voy a enseñar. Es un comentario estúpido que se me ocurrió. No sé por qué dije eso. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios,
Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que tengo aquí al lado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dijo el Señor Jesús, esto lo dice el Señor Jesús, les digo lo siguiente, que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, el otro iba a ser justificado, pero este primero fue el publicano. Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué dice? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. El fariseo entonces era, anoten algunas cositas que voy a ir dictando. El fariseo era un miembro de la orden religiosa judía, ustedes saben, más tradicionalista y religiosa que había. Hoy día también tenemos lo mismo dentro de la iglesia evangélica, por decirlo así, porque dentro de la iglesia evangélica tenemos grupos que son bastante conservadores, amén, muy conservadores. Y por otro lado, también la iglesia católica tiene el Opus Dei, que el Opus Dei, o los jesuitas, que son los encargados de mantener el orden adentro, ¿ya? Entonces la iglesia evangélica también los tiene su religión. Por ejemplo, hay iglesias donde los instrumentos musicales son pecados, donde la mujer jamás podría predicar. Y no cualquiera puede predicar, sino al que el Espíritu toma para predicar. O sea, hay iglesias que realmente mantienen ese externalismo, esa santidad externa, y también mantienen algunas cosas que son, yo creo que mal entendidas, o fueron transmitidas por tradición, porque realmente no tienen ningún sustento bíblico, y tú te das cuenta. Por ejemplo, hoy día yo estaba escuchando a alguien hablar, y él decía que si no estamos conectados con el apóstol que Dios nos dio, no nos va a ir bien en la vida. Entonces yo pensaba, qué interesante. O sea, el apóstol es más que Cristo. ¿Te das cuenta? Más que Cristo, más que el Espíritu Santo, más que la bendición que ya tenemos. Porque partimos hablando de que todos ya somos bendecidos, ¿o no? ¿O no? La diferencia en un ministro con otro está en que ese ministro te diga que eres bendecido o no te lo diga. Te enseñe lo que eres o no te lo enseñe. Esa es la diferencia. ¿Amén? Entonces el fariseo era un hombre de la orden religiosa judía más tradicionalista y religiosa que había. El fariseo era un orgulloso que se creía superior a los demás por la forma como vivía. O sea, su externalismo. Él decía, esta es mi vida, mírenla. Así vivo yo. Entonces él estaba orgulloso de cómo él podía vivir. ¿Se dan cuenta? De cómo él era. Miren, mis hijos no van a las discotecas. O no sé, mis hijos nunca han fumado. O mi esposa nunca me ha dicho un garabato. O no sé, ¿qué más? Yo nunca le he contestado mal a mi jefe. Entonces es como que eso te hace superior al que sí le contesta mal al jefe. Al que no se puede controlar. ¿Se dan cuenta lo que estoy diciendo? ¿Está bien o no? ¿O estoy nada que ver ya? Entonces, de repente son estas cosas que hay gente que pone toda su confianza, se apoya en lo que es Él y no lo que es Cristo. ¿Amén? En cambio, ¿qué es lo que hace el publicano? Es un recaudador de impuestos, número 1, considerado como el pecador más perverso del mundo. Era para los judíos un traidor por dedicarse a cobrar los impuestos de sus opresores. Miren la calidad de persona que era. ¿Se acuerdan lo que leímos en Lucas 15, que los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama venían a escuchar a Jesús? Este era uno. ¿Ya? Y dice, no tenía un salario, ganaba dinero por el exceso de sus cobranzas, comisiones excesivas, ¿cierto? Pidió a Dios que fuera propicio a él algo como, ten en cuenta la sangre expiatoria del sacrificio que está sobre el propiciatorio, el cual satisfizo el juicio contra ti. Eso se llama propiciación. En realidad la diferencia está en que uno estaba diciendo, yo soy todo, porque miran lo que soy. Y el otro estaba diciendo, Cristo es todo, ayúdame en mi nada. ¿Ya? Y Jesús dice que que confió en la obra, o que confió en el sacrificio, o que confió en Dios, fue justificado primero que el que estaba haciendo buenas cosas, porque Jesús dice, ya tiene su recompensa. ¿Sí o no? La tiene. ¿Sí? Orar tiene recompensa, ¿sí o no, hermanos?
Diezmar también, todas las cosas que él dijo, todo eso, al ayuno, tiene recompensa, pero no justifica. El que justifica es solamente la obra de Jesús. Todo esto es bueno, ir a la iglesia, orar, ayunar, cuando el Señor te guía, todo es fantástico, pero no digas que por eso eres mejor que los demás. Esa es la diferencia. Entonces, el Señor aquí dice una palabra que es bien popular, a veces se ocupa mucho. En Chile raramente se ocupa. Se ocupa más la palabra pecado y pecador. Es impresionante. La gente siempre aquí hace más énfasis en lo malo que en lo bueno. Por ejemplo, ayer estaba enseñando a mis discípulos Ananías, hoy día en la mañana, estaba haciendo clase aquí, y yo les decía que en Juan 15 dice, el que permanece en mí, y mis palabras permanecen en él, ¿no es cierto? Dice, puede pedir lo que sea y le será hecho. Entonces yo le dije, ¿te has dado cuenta cómo la gente le da énfasis al permanecer? Si permaneces en él, y si no permaneces, te vas, te corta, te poda. Pero no le dan énfasis a que si permanecemos, podemos pedir lo que queramos y será hecho. ¿Por qué no le dan énfasis a esa parte del verso? ¿Por qué le dan énfasis a la otra parte del verso, a la negativa? Porque esa es la parte religiosa. Y eso es lo que lo hace sentir bien. A un religioso, a un fariseo, a uno que se cree justo en su propia justicia, le encanta ver caer al que no tiene nada. Le encanta enrostrarle el rostro, enrostrarle a la persona en su rostro, así, cara a cara decirle, yo soy esto, ¿qué eres tú? Y muestra su santidad. Amén. Cuando yo siempre pensaba, Dios es tan chistoso, que de repente vamos a llegar al cielo y nos vamos a encontrar con harta gente que ustedes creen que no debería estar ahí. No sé por qué me tinca. Más de una talla nos va a hacer. Y más encima decir, hermana. Hermano. ¿Ya? Entonces, ser humilde, anoten esto, porque mucha gente quiere que humilde es ser pobre o vestirse con ropa sin marca. Soy humilde, dice. Ya, ¿usted ha escuchado eso, no? Hay gente que dice vestirse así, bien minimalista, bien así, porque ser humilde, hay que pasar piola, no me gusta hablar porque soy humilde. No, la definición de humildad significa tener una verdadera estimación de uno mismo y de la posición en que se encuentra con respecto a Dios. Amén. Eso es ser humilde. Es tener una verdadera estimación de lo que uno es y la posición en que se encuentra con respecto a Dios. Es decir, Señor, yo te necesito a ti. No decir, Señor, tú me necesitas a mí. Hay gente que ahora sí, casi como que Dios tiene que llevárselo al cielo como encargado, como asesor. ¿Ah? Porque es tan chévere el compadre que ya lo máximo, lo más santo que hay en la tierra, Dios lo necesita urgente ahí arriba. No, es saber, Él es Dios, es su obra, y yo reconozco su obra, y la reconozco y la acepto. Esa es humildad. ¿Amén? Y decir, Jesús, tú eres todo. Y yo en ti también lo soy. Pero es porque tú eres todo, yo soy todo. Es porque, oh Dios mío. Imagínense que el Señor el Señor Jesús le dijo a su discípulo. Le dijo al Señor Jesús a su discípulo. ¿Qué le dijo? Yo sé lo que le dijo. Les dijo que si comen su carne y si no comen su carne y no beben su sangre, no puede ser parte con él, ¿sí o no? Y los discípulos que hicieron, no, me voy. Y el Señor le dijo, si no pueden resistir esto, ¿cómo van a resistir cuando yo les diga que ustedes van a ser Cristo en la tierra? Que van a estar sentados en lugares celestiales. Si esta pequeña cosa lo hace, ¡oh! Imagínense cuando yo les diga que ustedes son Cristo en la tierra. Que ustedes son la iglesia. Que ustedes pueden resucitar muertos. Que ustedes van a estar sentados en lugares celestiales. No van a poder con eso, se mueren, caen desmayados. Por eso que el Señor dijo, hay muchas cosas que me gustaría decir y no puedo decírselas. Eran muy grandes para ellos, les quedaban ponchos. Y ustedes la están escuchando todos los domingos. Son esas cosas las que ellos querían escuchar. ¿Cuál? Cristo en ti, la esperanza de gloria. Por ejemplo, que de los dos pueblos hizo uno. Entonces, ser humilde, ¿qué significa? Tener una verdadera estimación, están anotando, ¿no es cierto?, de uno mismo y de la posición en que se encuentra con respecto a Dios. Es reconocer que no hay nada que uno pueda hacer. Escuche bien, es reconocer que no hay nada que uno pueda hacer para ganarse la aceptación a los ojos de Dios. Es reconocerlo.
Eso es humildad. Es entender que no es por obras. Es entender que yo no me lo puedo ganar. Es entender que tiene que ser un regalo. Y debo aceptarlo como tal. Regálame, Señor, tu salvación. Sé propicio a mí, pecador. Regálame tu vida. Porque yo no puedo. Te necesito. Necesito a Cristo. ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces dice, ser humilde es reconocer que no hay nada que uno pueda hacer, lo dije muy rápido, para ganarse la aceptación a los ojos de Dios y permitir que solo Él lo haga a uno aceptable. Eso es ser humilde. Señor, solo tú me puedes hacer acepto. Solo tú me puedes dar victoria. Y eso es humildad. No es decirle al Señor, Señor, ¿cómo te ayudo? Para que seamos victoriosos. Yo no sé usted, pero hay apóstoles hoy día que se presentan así. La última chupa del mate, la última Coca-Cola del desierto, son lo máximo. Casi para que tú prosperes tienes que tocarlo a ellos y darle a ellos. Tienes que darle dinero a ellos. Tienes que tocarlos a ellos. Ellos tienen que ungirte para que tú verdaderamente seas algo. Son casi, Dios los necesita. Dios te equivocaste, no eran 24, eran 26 porque quedaban hoy 2. Pero Cristo es suficiente en su obra. Y humildad significa reconocer eso. Pero estamos hablando de justificación, ¿no es cierto? El fariseo estaba lleno de orgullo. ¿Con qué? Con respecto a las cosas que hacía para ganarse la aprobación de Dios. Mira todo lo que puedo hacer para ganarme la aprobación de Dios. Ahora fíjense, con respecto al mismo diezmo. Si esa persona estaba pasando por un problema y no podía dar. No podía dar, realmente, no podía dar. Y este otro podía dar de todo porque le sobraba. ¿Se acuerdan de la mujer, la viuda? Entonces, Dios es tan malo que dice, este sí, porque este es bacán, este tiene plata, mira. A ver. ¿Y no podía hacer nada con esta mujercita? Esa era la mentalidad que ellos tenían, imagínense. Se llama justos en su propia justicia. El fariseo dice que su motivación era mala. Su orgullo reveló el hecho de que no entendía el verdadero significado de la obra de Cristo. No entendía para qué venía el Mesías. No entendía que él necesitaba un Mesías. No entendía que la ley había sido su ayo hasta que viniera el Cristo. No entendía que la ley lo único que había hecho era guardarlo para que no cayera en la maldición que ya estaba en el mundo. Protegerlo, pero también que él se diera cuenta de que en realidad la tentación era tan grande a comer el fruto del árbol constantemente que necesitaba un cambio. ¿Y cuál era el cambio? Nacer de nuevo. Y que el Espíritu Santo, primero que nada, quitar la condenación y la culpa. Y segundo, que el Espíritu Santo viniera a vivir en él. Y el Espíritu Santo comenzara la buena obra. Aleluya. Que el Señor empezara a escribir ahora los 10 mandamientos en su corazón. Y que la ley del amor, en vez de la ley del pecado y la muerte, la ley del amor comenzara a activarse. El amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Amén. Entonces, ¿qué es la justificación? Algunos dicen que es como si nunca hubiésemos pecado, y está bien dicho, pero no es completo. Es como si nunca hubiésemos pecado. Está bien, pero no está completo. Suena bien, ¿no es cierto? Para poder ser aceptable a Dios no solamente necesitamos la sustracción del pecado. O sea, no es solamente que Dios nos saque del pecado, sino que no solamente nos saca de la condición de pecadores, sino que nos pone, nos adhiere a la posición de hijos. Amén. Algunos creen que justificado solamente es ser libre del pecado y ser libre de la culpa, de la condenación del pecado. Esa es una parte. Como si nunca hubiese pecado, estoy limpiecito, pero me quedo guachito. No sé si se puede decir eso en Perú, pero bueno, perdónenme. ¿Me entiendes? Huérfano, esa es la palabra. Me quedo huérfano aquí, solito. Ya no soy del pecado ni soy de Dios. No, me sacan, por eso es arrepentimiento y conversión. ¿Se das cuenta? Cambio mi mentalidad con respecto a esto, pero también me convierto o me vuelvo, me conecto a la fuente que es Dios para mi salvación. Salgo, soy restado del pecado, pero soy sumado a la vida de Dios, a Cristo. No es solamente que me sacan de allá, sino que también me trasladan acá. Por eso es que Colosenses lo dice así, dice que nosotros, escuche bien, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Ustedes saben que cuando uno es trasladado ya no está en el lugar que estaba antes, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos han cambiado de casa?
¿No es cierto? Si usted vivía en Conchalí y se cambió a la Florida, ¿está en la Conchalí? No, no está en Conchalí, está en la Florida. Fue trasladado. Amén. Amén. ¿Me están siguiendo, no? Entonces salimos de allá para estar acá ahora. Eso es justificación. Tiene todo ese concepto. Leamos algunos términos. Para eso apoyémonos en 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Wow, gracias, Padre. Esto realmente nos hace libres, hermanos. Amén. 2 de Corintios 5:21. Ahora fíjense, no solamente nos resta del pecado, sino que nos suma a Cristo. Amén. Y mire lo que dice aquí para confirmar lo que le estoy diciendo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Bendito Dios. Para que nosotros fuésemos hecho algo. ¿Qué? La justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo. O sea, Cristo nos libera porque se hace pecado por nosotros, pero también nos lleva a hacernos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Chuta, pastor, justificado, la justicia de Dios, defínase una vez por todas. Vamos a ver algunas definiciones. ¿Qué es lo que es justificación entonces o ser justificado? Número 1. Es la habilidad para estar delante de la presencia del Padre, nuestro Dios. Es la habilidad para estar delante de la presencia del Padre sin sentido de culpa o inferioridad. Es una definición. Que podemos pararnos delante de Dios sin un sentimiento de culpa y de ser menos. Porque Él, ¿se acuerdan del hijo pródigo? La humanidad perdida. Cuando vuelve, ¿qué es lo que hace el Padre? Inmediatamente no acepta su confesión de indignidad. ¿Y qué es lo que hace? Lo viste de justicia y le da provisión, le pone anillo de autoridad. ¿Amén? Ese es el sentido. Y él está sentido culpable, pero el Padre lo hace sentir bienvenido, hijo, aceptado. Nunca te fuiste para mí. ¿Amén? Entonces lo vuelve a ese punto ahí. Entonces, justificación es estar parado delante de Dios sin ningún sentimiento de culpa o inferioridad. ¿Por qué? Porque no tenemos... Hoy día, por ejemplo, yo estaba viendo las noticias y sale un hombre que era arquero que fue acusado de un atropello. Y mostraron cuando estaba en la corte hoy día, porque hoy día era el juicio oral, creo. Y el hombre estaba sentado todo el rato así. No sé si estaba leyendo su celular, no sé, pero nunca levantó la mirada. Se sentía culpable. Y cuando habló, tiritaba su pera, lloró. Estaba mal. Entonces, así no ser con nosotros con delante de nuestro juez. Porque va a ser Padre. Amén. Y nosotros nos vamos a sentir culpables como si hubiéramos pecado. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia de justicia, no conciencia de pecado. Amén. Somos conscientes de que si no hemos equivocado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo hombre, quien nos redimió de todo pecado. Amén. Y pagó la cuenta por nosotros. Entonces ese sentimiento de pararse como si fuésemos inocentes, dije mal, como si fuésemos, somos. Como somos inocentes, nos paramos delante de Dios sin culpabilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que pagar, no tenemos miedo, no estamos asustados. No es como me va a cobrar, me va a cobrar, me va a cobrar, me va a cobrar. En algún momento me va a decir, pero tengo algo contra ti. Vamos a estudiar después las cartas de Apocalipsis, ¿ok? Porque la gente dice, pero ¿cómo en Apocalipsis? ¿Le quita la lámpara? ¿Ah? ¿Cómo es? Entonces, es así como, en cualquier momento él va a decir, sí, todo bien, Juan Carlos, fantástico, Cristo pagó por ti, pero tengo algo contra ti. Entonces estamos, ¿no es cierto? No, estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos tal sumo sacerdote. Ocupó nuestro lugar y pagó. Él fue el sacrificio, la ofrenda y el sumo sacerdote para pagar por nuestros pecados. Y dice la Biblia, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Amén? ¿Están convencidos de eso o están diciendo amén por decir amén? ¿No? Porque si están convencidos van a vivir una vida en victoria. Victoria, porque no estamos... Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Dice, todo lo puedo hacer, pero no me dejaré dominar por nada. ¿Por qué? Porque tiene el poder ahora. Antes era esclavo, hoy día es libre. Si peca hoy día es porque quiere. ¿Ah? No porque es esclavo. Justificado también es como si nunca hubiéramos pecado. Sí, es declarado justo.
El acto de declarar al hombre libre de pecado y de hacerlo acepto delante de Dios. Es esto. Hay una figura siempre de esta siempre se usa esta imagen del juez que está sentado ahí, ¿no es cierto? Y Giovanni viene y se para aquí delante del juez, ¿no es cierto? Se para delante del juez y viene y el juez va a leer la sentencia, ¿no es cierto? Va a decir, mira, culpable por todos estos condoritos. Pero lo que hace el juez, en vez de culparlo a él, baja el juez y toma el lugar de Giovanni y se pone él para pagar la cuenta. Entonces él paga la cuenta y a él lo declara inocente como si nunca hubiese hecho algo, porque a él lo hizo la justicia de Dios y él se hizo pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces él es la justicia de Dios, él es declarado inocente, él no le debe nada a Dios. Amén. Ahora, la buena noticia de esto es que así está todo el mundo. Lo que pasa es que ellos no saben. Y nosotros debemos anunciarlo. Eso es predicar el Evangelio. Esto es lo que debemos predicar. No decirle pecador, pecador. No decirle la buena noticia. ¿Cuál? Ya fue quitada la muralla que se nos separaba. Amén. ¿Qué más es ser justo? Dice que justicia es de lo que somos hechos. No es lo que nos convertimos. No es una cosa como, sí tiene justicia. Es como, no es lo mismo tener que ser. Tiene algo de chileno. No, este es chileno. ¿Se han dado cuenta, no? Que cuando yo a veces le digo a mi esposa, estos porotos son porotos. No tienen porotos. Son porotos. Porque tiene que tener ese gustito, ese sabor, la longanicita y todo eso, ¿no? Son porotos. Yo aprendí a comer porotos, sé distinguir los porotos. Y porotos de Los Ángeles, del sur. Entonces yo sé comer porotos. Entonces yo sé cuando me siento al lado y me como un plato y digo, no, estos tienen porotos. Pero estos son porotos. Y mi amada esposa ha llegado al punto donde hace porotos. Gloria a Dios. Amén. Es lo mismo. No tenemos justicia. Somos la justicia de Dios. Somos la inocencia de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. La justicia no es un objeto, es una posición. Anoten eso, porque eso es brillante. No es, como dije, no es un objeto, es una posición. Somos justos, fuimos declarados, estamos en una posición delante de Dios. No nos mueve nadie de ahí. Por eso es que la conciencia de pecado, cuando las iglesias predican constantemente el pecado, las maldiciones, el pecado, el castigo, lo que hace que la gente esté siempre con conciencia de pecado. ¿No es cierto? Y le dice, cuidadito, confesate tus pecados hoy día. Entonces la persona va creando una conciencia de pecado, en vez de crear una conciencia de soy justo. Ok, me equivoqué, me paro, Señor, reconozco mi error, me paro, Señor, ayúdame en esto, y me voy. ¿Por qué? Porque ya está pagado. Por eso es que la Biblia dice que el que más se le ha perdonado, más ama. No es que porque por este mensaje ahora ustedes van a salir de aquí, total soy perdonado, vamos a carretear. No. ¿Cierto? Nos vamos de carnaval, como dijo uno el otro día. No, nos vamos de carnaval. Sí, nos vamos de carnaval, pero para celebrar la victoria de Cristo. Amén. No queremos pecar. ¿Para qué volver a esa suciedad cuando estamos? Es como, hermanos, es como ir a comer a un restaurante así, lo más chévere que hay. Te sientas a comer, ¿no es cierto? ¡Wow! Rico así. La cuenta cara. Después sales y te vas a un basurero a buscar los restos. Alguien diría, este está loco, ¿no? Es lo mismo. Estamos disfrutando de la justicia, de una comunión perfecta y vamos a ir a pecar. ¿Están pensando? Dice que están pensando, ¿no? Eso espero. Entonces, ¿qué más podemos saber acerca de la justicia de Dios? Es que se recibe por fe, no por obra. Porque el Evangelio es poder de Dios y la justicia de Dios se revela por fe y para producir fe. ¿Amén? Por fe y para fe. La justicia de Dios. El justo, el que ha sido declarado santo, lo hace, vive la vida de Dios solamente por recibir, no por obrar, no por hacer, no por cumplir. Lo hace porque ha creído el Evangelio, entonces pasa a ser justo y ahora vive la vida de Dios. El justo vive la vida de Dios, ¿cómo? Por fe. ¿En quién? En Jesucristo. ¿En qué más? En su obra terminada. En lo que Él hizo por nosotros. Ese es el poder del Evangelio, que todo el que escucha este mensaje es hecho justo, declarado inocente, o recibe, yo me gusta decirlo así, recibe el certificado
de su inocencia. Porque no es que Dios lo salva y Dios muera cada rato. No, ya lo hizo. Tiene un montón de certificados y están esperando que nosotros lo comuniquemos, lo entreguemos. Amén. Nosotros somos los chicos del correo. ¿Ah? Cuando llegan a la casa ahí, el cheque de la devolución de impuestos, ¿no? Te están todos esperándole ahí. De repente llega el compadre con su sobre. Nosotros cuando vamos a compartir el evangelio a alguien, estamos llevando el sobre de la declaración de inocencia. Y de la nueva posición, hijo bendecido. ¡Ajá! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Estoy entusiasmadísimo. Yo no sé ustedes, pero yo tengo ganas de salir a predicar ahora al tiro. La justicia, anoten esto, es un regalo completamente gratis. Ser justificado, ser declarado inocente, no hay que pagar nada por él. ¿Amén? Eso también tiene que estar asociado con gracia, porque al final de cuentas, escuchen bien, si yo voy a mi trabajo y a fin de mes, trabajo todos los días, ¿no? Y a fin de mes mi jefe me trae un cheque y me dice, mira, te tengo un regalo, pum, y me pasa mi sueldo. ¿Qué le diría a usted? ¿Dónde qué regalo? ¿Sí o no? Trabajé todo el mes por esto yo. Esto no es regalo, compadre. Pero, si él te dijera, es que me equivoqué, este es tu sueldo, pero aquí hay otro igual, ese es un regalo. ¿Qué diría usted? Gracias, ¡mua! Lo quiero, jefe. Y más, el otro día hasta las 7 de la mañana yo, ¿no? Esperando que abran la puerta. Porque ese es un regalo. Es lo mismo. Si nosotros trabajamos como el fariseo para ganarnos la salvación, la justificación no sería un regalo, no sería gracia. Él trabajó para ganársela. En cambio, si nosotros la recibimos sin haber merecido nada, es gracia, es un regalo maravilloso para nosotros. ¿Amén? Dígale que está al lado suyo, me encantó este regalo. Ahora, veamos Romanos 3, por favor. Romanos 3, verso 25 y 26. Romanos 3, 25, 26, voy a leer la versión nueva versión internacional. Dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación a Cristo, que se recibe por la fe en su sangre. O sea, aquí vamos a hablar algunos términos más, pero miren, escúchame bien. Dios lo ofrece y la sangre derramada es lo que paga, porque sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay redención, no hay remisión. Amén. Tiene que haber derramamiento de sangre para que se redima, para que sea hecho libre. Amén. Entonces, si nosotros ponemos fe en la valiosa sangre de nuestro Señor, o en otras palabras, si ponemos fe en el sacrificio que hizo nuestro Señor, o en otras palabras, si ponemos fe en la obra del Calvario, la obra completa, la muerte, el entierro, la resurrección, entonces recibimos por fe, por creer, por confiar que esa sangre, sí, iba a liberarnos y a quitar el pecado del mundo. Porque la otra sangre era sangre por el año. Pero si yo pongo fe en esa sangre, sí, este cordero sí, este cordero quitó el pecado del mundo. Amén. Y no, habrá que, por eso es que Juan dijo en un momento, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo Juan? ¿Eras tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Hay que traer otro animalito, otro cordero? No, el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo, derramó su sangre y la fe en esa sangre preciosa, porque recuerden que Jesús sube con su sangre al cielo. ¿Se acuerdan? Y el Padre dice, satisfecho. Satisfecho. No va con la piel, no va con la pierna del cordero, con la perna, ¿no? Va con la sangre. Y el Padre dice, esta sangre era de un animal puro. Un animal puro. Y el Señor dice, se acabó, no más sacrificio. No más sangre. No más. Está hecho. Ahora, todo el que crea en este sacrificio será salvo, dijo el Señor. ¡Oh, gloria a Dios! Y nosotros creímos en eso. Algunos de los que estamos aquí vinimos al Señor para no ir al infierno. ¿Alguien nos predicó? ¡Ay, no quiero ir al infierno! Ya, ok, acepto a Jesús. Otros de los que están aquí porque creyeron para ir al cielo. Pero ahora tenemos el entendimiento de que estamos aquí por la sangre preciosa y por el sacrificio. Aleluya. ¿Amén? ¿Están felices o no están felices? Yo estaría feliz, pero... Dice entonces, dice que se recibe por la fe en su sangre. Mire lo que dice. Para así demostrar su justicia. Es por fe, ¿recuerdan? Para fe
Se revela la justicia de Dios así. Amén. Por fe. O sea, no por obras. Amén. Anteriormente, dice el verso, en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Pero en el tiempo presente, o sea, antes los pasaba por alto por un año. ¿Amén? Pero en el tiempo presente ha ofrecido, mire el corazón del Padre, porque la gente dice, ustedes son solo Jesús. No, amamos al Padre. Si el Padre es el que inicia todo esto. Si el Padre es el que nos ama de tal manera que ofrece a su Hijo. Y aquí dice que ofreció al Hijo como sacrificio para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. O sea, Dios es justo y a su vez Él justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Y qué es lo que es justificación? Declararle inocente, sin sentimiento de culpa y todo lo que leímos antes y usted anotó bien clarito. Amén. Para la prueba del miércoles que viene. Entonces dice, por causa de la propiciación que hizo Cristo, Dios ahora está en la libertad de declararnos justos. De manera instantánea e irrevocable, a cualquier persona que ponga su fe en Cristo como Salvador. Dios declara que esa persona es justa delante de Él, como es justo su Hijo Jesucristo. Esta es nuestra nueva posición delante de Dios. Ahora, ¿qué es lo que es propiciación? Anoten esta palabrita, porque la gente, ¿qué es propiciación, pastor? Bueno, propiciación. A mí también me costaba entenderlo. Pero tengo una buena definición. Dice, Jesús tuvo que llegar hasta la cruz, porque no había otro modo para que Dios reconciliara a los hombres consigo mismo. Entonces, propiciación significa, ¿qué es propiciación? Digan, ¿qué es propiciación? Fácil, hermano. Es apartar la ira mediante la satisfacción de la justicia que había sido violada. ¿Qué quiere decir? Dios está molesto, enojado. Están pecando. Pero Él aparta su enojo porque alguien satisfació, ¿no es cierto?, la justicia que Él demandaba. Eso es propiciación. ¿De nuevo? ¿Lo dije muy rápido? Es apartar la ira mediante la satisfacción de la justicia que se ha violado. ¿Amén? De la justicia que se ha violado. Entonces, facilito. ¿Qué quiere decir? Que Dios está... Hay algo que se le debe, el pecado. Y está enojado, hay una consecuencia por eso. Pero alguien viene y paga por eso. Y lo satisface y el Padre dice, ok, no más enojo. Por eso que la gente dice, nosotros la iglesia va a pasar por la ira. Yo le digo, la iglesia no va a pasar por la ira. La ira fue sobre Jesús. La ira fue sobre Jesús. Lo que queda es el juicio del trono blanco, que es otra cosa. Y la vamos a hablar algún día en escatología, amén. Pero por eso es que es el día de la ira, pero es el año agradable. ¿Se dan cuenta la diferencia? Un día de ira, pero hay un año agradable. Y nosotros estamos en el año agradable, no en el día de la ira, pero la iglesia pasa todo el día pensando en el día de la ira en vez de estar hablando del año agradable. Y pierden su tiempo en un día en vez de estar hablando de un año. Amén. Diga, yo soy un predicador del año agradable del Señor. No, porque fíjese, el Señor dijo, porque la iglesia ocupan esto, dicen, el Espíritu del Señor está sobre mí, dicen, la unción. Ya, y todos hablan de la unción. Me ha ungido para, y empiezan, para sanar, para darle buena noticia a los pobres, primero. Para sanar, dos, a los quebrantados de corazón. Para dar vista a los ciegos. ¿Para qué? Para poner en libertad a los cautivos. Para abrir la cárcel de los oprimidos, o al revés. Pero se quedan hasta ahí, ¿no? Pero abajo dice, para predicar el año agradable del Señor. Nos ungió para predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué no decimos eso? Tengo la unción para predicar el año agradable del Señor. No, para todo lo otro espectacular. Todo lo que sale en la tele, justamente, hermana. Ahora, vean este punto. Las malas interpretaciones siempre nos dividen. Porque si una persona piensa de una manera, bueno, para mí justo es... Yo abandoné bueno, no la abandoné todavía, tengo que presentar mi renuncia, pero casi estoy abandonando un grupo de pastores porque se dividió por apóstol, dejaron un apóstol por allá, el otro por acá. Y me sentí igual que cuando la primera vez yo estaba en una iglesia bien bonita, yo estaba con el primer amor, allá en una iglesia por Gran Avenida, y de repente 200 personas se pararon porque el pastor dijo, yo no estoy de acuerdo más con el directorio, voy a abrir mi propia iglesia. Y 200 personas lo siguieron. Y yo había llevado 6 compañeros de trabajo ese día, para que conocieran el amor de Dios.
casi me suicido. Dije, qué horrible esto. Ahora me sentí igual, así, pero a nivel de pastores, así. Divisiones por todos lados. Amén. Entonces empezaron a hablar. No, pero es que yo creo. No, pero es que yo creo. División. ¿Por qué? Porque pensaban todos distintos. Y a mí se me ocurrió levantar la mano y decir, ¿por qué no creemos la Biblia mejor? Casi me mataron por eso. Entonces, es muy importante entender precisamente lo que significa justificar, amén, para que no tengamos problemas. Tal como se usa en el Nuevo Testamento, hay una gran diferencia entre ser declarado justo y llegar a ser justo. ¿Por qué digo esto? Porque la Iglesia Católica también a su vez nos ha enseñado que una vez que somos salvos, debemos trabajar en nuestra salvación. Debemos trabajar. Ya, ahora eres justo, ahora tienes que trabajar para llegar a ser justo. O sea, eres justo para el cielo, pero para ser realmente justo. ¿No? ¿Nunca han escuchado eso? Oye, entonces yo estoy hablando de otra iglesia, en otro país. Ok. Entonces hay una gran diferencia entre ser declarado justo por Dios y llegar a ser justo. Realmente justo se hace con una conducta diaria, dicen ellos. ¿Ya? Lo primero ocurre instantáneamente en el momento que uno cree en Cristo. Justo. ¿Cierto? Dios no verá nunca al creyente de un modo diferente que no sea a través de la justicia de su Hijo. Bien. Sea que yo vaya progresando en la perfección de mi vida diaria o no, eso no altera el hecho de que Dios continuamente me considere absolutamente justo. Porque es una posición. No depende de mí. Él me hizo justo. Ahora yo voy a dar fruto de esa justicia, que es distinto, pero yo no puedo hacerme justo. No es que yo por fe soy justo, pero ahora trabajo para ser justo. ¿Se dan cuenta? No es por los sacramentos, los 7 sacramentos. ¿Cierto? Para llegar a ser verdaderamente justo tengo que cumplir con los 7 sacramentos de la iglesia. No puedo. Porque, ¿qué pasa con el que no puede? Por eso es que está el problema de los que se divorcian en la iglesia. Rompen el sacramento del matrimonio, entonces ya no pueden ser justos, porque la iglesia no los considera dentro de. ¿Se dan cuenta? O por ejemplo, cuando ellos van a presentar a hacer la primera comunión, el niño tiene que haber sido bautizado. Entonces si no lo tiene, rompe un sacramento, viene al otro. Entonces tiene que ir cumpliendo sacramentos para poder llegar. Hoy día con la ley de culto en Chile, y después del Concilio Vaticano del Papa Juan Pablo II, ellos dicen que ahora nosotros somos los hermanos separados, pero somos hermanos, o sea, Dios también puede hacer algo con nosotros. Entonces ahora, ¿qué pasa? Que ahora algunos colegios católicos, basta con que yo mande el certificado de bautismo de aquí y admiten a los niños. Porque ahora con la nueva ley de culto y con este concilio ecuménico, somos parecidos, no somos iguales, somos los separados, pero somos. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes o no? Entonces, ahora sigamos leyendo. No, pero es cierto, y esto es muy importante que tenerlo en cuenta. Porque de repente ustedes ven en la televisión pastores con todo mezclado y ustedes dicen el ecumenismo. No, esto nace hace mucho tiempo ya. Esto es una cosa de que se han acercado a las fuentes y alguien, no sé, bueno, nosotros ganemos gente para Cristo, amén. Entonces, sea que, ¿no es cierto?, la más grande confusión en la iglesia surgió entre estos dos conceptos. Ser declarado justo, algo que Dios me da, y ser justo realmente por conducta. ¿Ah? Entonces no podemos hacerlo. Por ejemplo, la primera, la justificación es exclusivamente una obra de Dios. Dios hizo esto, amén. No podemos nosotros añadirles nada. Pero la segunda, la justicia la recibe el hombre en el momento en su salvación y basada solamente en su fe. O sea, tenemos que entender estas dos cosas con potencia. Soy justificado, número 1, porque es algo que Dios hace, y 2, solo puedo recibirla por fe. ¿Amén? ¿Está claro? No la puedo hacer por los sacramentos. No la puedo ganar por los sacramentos. No puedo. Tengo que recibirla solamente por fe. ¿Amén? Veamos un poquito la historia de uno de los hombres que estuvo metido en esto, que es Lutero. ¿Cuántos conocen a Lutero? De donde nace la iglesia luterana, ¿sí? Ok. Bueno, Lutero y la Reforma. Voy a leer un párrafo que incluye aquí para que ustedes lo vean. Dice, en la teología de su tiempo se enseñaba que ser justificado significaba que cuando uno profesaba fe en Cristo, Dios le declaraba perdonado de todos sus pecados pasados. Esa es la doctrina que él tenía. Así era la Iglesia Católica en ese momento, ¿ya? Pero entonces es cuando uno tiene que entrar en un proceso de obtener perdón y justificación continua. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su propia vida religiosa, la cual dura toda la vida. De hecho, el purgatorio existe para eso, para purgar. ¿Sabes lo que es purgar o no? ¿Ya? Hagan así. Vomitar. No, purgar es como
No es purgante, que algunos dicen, por si acaso. Es ese sentido de que yo tengo que seguir pagando, o como yo no puedo en ese estado pagar antes de ir pasar al cielo, mis parientes a través de las misas pagan. Es como espiar. ¿Ya? Entonces, eso es. Entonces, por eso que usted, de repente, no sé si a usted le ha pasado que muere alguien y a usted lo invitan después al mes a la misa. Y después, todos los años, hacen una misa especial por la persona y se recibe una ofrenda, se recibe todo eso. ¿Ya? De hecho, no quiero pelar, pero démosle nomás. Pero la mayoría de las iglesias y los terrenos que ellos tienen han sido porque gente ha pagado los terrenos para liberar a alguien o para obtener favor. Entonces se llama indulgencia. ¿Ya? ¿Ya? Entonces por eso tenemos tantos terrenos, algunas partes donde son terrenos grandes y uno dice, ¿cómo lo compraron con la gente si piden solo el 1%? Es un chiste interno, en fin. ¿Solo con el 1% llegaron a esto? No, pues hermano, les regalan las cosas. Se las dan. Se las dan las escuelas, le dan todo eso. De hecho, hoy día la Iglesia Católica está en una crisis financiera porque el 1% no ha llegado. La gente se ha retirado por todos los casos de errores que han habido. Entonces ahora están diciendo, pucha, no abandones a la iglesia. No sé si han visto los comerciales en la televisión. ¿Ya? De repente pensé que estaba escuchando un programa evangélico cuando lo vi. Si usted no da, vamos a apagar el programa de radio. No vamos a salir, quieren salir de la radio, no vamos a poder seguir predicando si usted no da. Me pareció casi parecido a eso. En fin. Entonces dice, ¿dónde estaba? Ya por estar pelando me perdí. Este proceso incluía la necesidad de buenas obras. Pelar en Chile, mi hermano amado, es hablar mal de alguien. ¿Ya? Este proceso incluía la necesidad de buenas obras, la negación de sí mismo. ¿Ya? Ustedes saben que el voto de pobreza nace con los jesuitas, nacen, o los franciscanos, no me acuerdo quién es, uno de los dos franciscanos creo que nace el voto de pobreza. Alguien lo inventó y la iglesia lo aceptó, como algo parte de poder pagar. No es que es más santo el que es pobre. De hecho, yo no sé, ¿puedo decir algo? Pero hay monja y monja, ¿no? Pero por ejemplo, a mí me encantan las del Chonsta porque son bonitos su vestimenta, su ropa es linda. Pero hay una que es feísimo. ¿Ustedes saben que hay diseñadores de moda? De traje del cura. Y hacen desfile de moda y todo para ver cuál va a ser el último. No saben, búsquenlo en YouTube. Ustedes, qué ignorantes que son de mí. O yo seré muy copuchento. Y casi me compro el traje, pero no me queda bien. Entonces, este proceso incluía la necesidad de buenas obras. Escuche bien, la negación de sí mismo, penitencia en la forma de castigo y dolor que uno mismo se infligía, las oraciones, la confesión, la limosna, el culto. ¿Para qué? Para poder haber sido declarado justo, pero para llegar a ser justo tenía que completarlo con mi vida religiosa. ¿Ya? Lutero luchó continuamente con un sentimiento de insuficiencia espiritual al cumplir un acto de penitencia subiendo de rodillas las gradas que conducían a la Basílica de San Pedro. Vean la película de Lutero. Es muy buena esa película. Él tuvo que subir, pagar la penitencia subiendo una escalera larguísima y de rodillas, todo sangrando. ¿Ustedes han visto eso antes por aquí? ¿No lo han visto? Entonces, al cumplir un acto de penitencia subiendo así, dice, ¿para qué? Para poder buscar la paz espiritual, y un versículo se grabó en su corazón y en su mente. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan cuál fue el verso que hizo el cambio en Lutero? El justo por la fe vivirá. Y él dijo, ¿qué? Dicen que Lutero en las noches leía un Nuevo Testamento escondido con una vela en su cama porque no les permitían leerlo. Recuerden que ellos tenían solamente el latín y solamente lo leían los sacerdotes. Los que sabían el latín lo podían leer. No había Biblia para el pueblo. Y Lutero, la primera cosa que hace en su revolución es escribir la Biblia en alemán común. Y lo empieza a repartir en la calle. ¿Ya? Vean la película, es súper buena. Y había estado, dice, viviendo por obra y buscando mejorar su justicia ante los ojos de Dios. ¿Cómo? Mediante los méritos humanos. Diga méritos humanos. Diga meritocracia. ¿Ah? Cuando la luz de la palabra llegó a él, se levantó de su rodilla y comenzó a predicar y a escribir que la muerte de Cristo les garantizaba un perdón eterno. Aleluya. Qué tremendo. Nosotros, yo no sé, hermano, pero de repente yo digo, nosotros en Chile deberíamos tener, bueno, no lo voy a decir, pero una buena cachetada de repente, porque resulta que tenemos tanta libertad
Tenemos tantos predicadores, tenemos tantas iglesias, tantas, y somos tan fome de repente. Deberíamos estar dejando la crema en este país. Hoy día estábamos en el consultorio aquí en el Parero 20 con la Cote, con 2 discípulos más, y estábamos ahí predicando en la calle y la gente se detenía a escucharnos. Salían del consultorio, oiga, deme 2 más para mi hija, fuimos a llevar biles, deme 2 más porque la doctora quiere. El director dijo que no entráramos consultorio, pero los doctores salían a buscar afuera. Y nosotros le decíamos, sí, pero espere, queremos contarle por qué estamos aquí, le mostrábamos folleto y le predicábamos. Tenemos toda esa libertad para predicar. Tenemos tanto para hacer. Y este hombre tuvo que pagar con su vida por esto, porque descubrió que el justo vive por fe, y usted se lo sabe casi de memoria. No confunda algo, porque fe... Ok, no sé, tiene razón, vamos. Es un tema muy largo y si lo abro vamos a estar hasta mañana. Entonces dice, él había estado tratando de vivir. Cuando la luz llegó a su corazón, ¿no es cierto? Diga, la luz llegó a mí también. Empezó a predicar que solo Cristo basta. La perfecta justicia de Dios puede considerarse como una norma que representa el 100%. Todo intento humano, por bueno que sea, no alcanza esa perfección. Desde el punto de vista de Dios, cualquier cosa, escuche, que sea menos que el 100% de perfección en la observancia de la ley, es un fracaso. Porque si de 10 fallo en uno, fallé en todo. ¿Amén? Para terminar ya, Filipenses 3. Me quedan 5 minutos. Filipenses 3, por favor. Ciertamente, dice el verso 8 y 9, voy a leer. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios solo por la fe. Aleluya. Amén. Entonces, en medio de la enseñanza de Pablo, él estaba dispuesto a comparar su vida con cualquiera. Con cualquiera. Pablo no tenía problema de compararse con nadie. ¿Por qué? Porque para él su vida era una basura. Con tal de conocer a Cristo. Amén. ¿Qué auto tenés tú? ¿Y el tuyo cuál es? ¿Dónde vivís tú? ¿Dónde vivís tú? Ah, porque según eso es tu fe y tu prosperidad. Pablo no era eso. Pablo decía, yo desaparezco. Yo no intereso aquí. Lo que yo quiero que tú veas en mí es a Cristo. A Cristo. Y si regalarte mercadería a fin de mes porque tú no tienes, te hace ver a Cristo, eso es lo que voy a hacer. Si pasar a buscarte en mi auto porque vives lejos y no tienes cómo llegar, y eso te demuestra a Cristo, eso voy a hacer. Eso es lo que interesaba al apóstol Pablo. Amén. Porque no podía, aunque tuviéramos todo lo que tuviéramos, no podíamos ganar justicia. Dependemos completamente de la justicia de Él. Aleluya. Y eso nos hace a todos igualitos. Mira que está al lado tuyo y dile, eres igualito a mí nomás. Dile, no importa lo que tengas, dónde vivas, en qué auto andas, qué ropa usas. Dile. Si te echas perfume, no te echas perfume. ¿Ah? Si ese... ¿Cuál es un perfume? No, ya no me acuerdo, ¿cuál es? Carolina Herrera o Pachulí, da lo mismo. ¿Cuánto se llama Pachulí? ¿Alguien se echó Pachulí alguna vez? Bueno, en fin. Pero da lo mismo. Da exactamente lo mismo. Porque no pudimos ganar nada delante de Dios. Y si somos algo hoy día, es por Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Mira lo que dice Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. O sea, la fe que proviene de su obra. Amén. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El apóstol Pablo le está hablando a Pedro, le diciendo, Pedro, tú eres judío, yo también, pero los dos tuvimos que creer en Cristo para ser justificados. Pescador y yo doctor de la ley, pero los dos tuvimos que creer en Cristo para ser justificados. Aleluya, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Miren lo que dice Romanos 9. Este es Israel ahora. Hablemos de Israel y Moisés. Dice,
El verso 31 del capítulo 9 de Romanos dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. Romanos 9:31, hermana. ¿Por qué no la alcanzaron? Porque iban detrás de ella por obras y no por fe. Y luego dice, sino como obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué quiere decir? Cristo, que le ofrecía todo, ellos chocaron con Cristo. Chocaron con la fe. Ellos querían ganárselo. Y Cristo estaba frente a ellos diciéndole, es gratis, es gratis, es gratis. Mire lo que dice Romanos 10. La nación de Israel, dice, tercamente se aferró por la clase equivocada de justicia y por tanto quedó fuera de la salvación de Dios en ese momento. Porque el trato con Jacob, el trato de Israel son los 7 años de la tribulación. Porque dice que será el día de Jacob. Dios tratará con Israel en ese tiempo. Por eso es que salen 144.000 testigos de Israel, salen 12.000 de cada tribu a predicarle a Israel para que sea salvo. Y vienen 2 testigos y todo lo que ustedes saben de la tribulación. ¿Y nosotros dónde vamos a estar? Mirando en primera fila y comiendo allá arriba. Eso creo yo. Amén. Dice Romanos 10:2-4, dice, puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios. Esto es lo que dice Pablo. Mi corazón es por Israel, dice Pablo. Mi corazón es por los judíos. Pero claro que Pablo era amigo fresquito porque también decía, mi corazón es por los chilenos. En realidad decía, donde estaba, es como los profetas que van a cualquier parte, ¿no es cierto? Van a Argentina y dicen, Dios va a hacer algo tremendo con Argentina. Después van a Chile, Dios va a hacer algo tremendo. Y queda bien con todo el mundo. Pablo iba a todas partes y decía, mi celo es por ustedes chilenos. Pero después decía, mi celo es por Israel porque es mi nación. Y dice, tengo celos por ellos. Yo sé que ellos son celosos de Dios, pero su celo no se basa en conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios, procuraron establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo aquel que cree en Él reciba la vida eterna. Pablo no estaba regañando a sus compatriotas. El deseo de su corazón y de su constante oración era que ellos abrieran los ojos para ver que la única forma que podían ser justificados era por medio de Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Está bien? Eso es justificación. La segunda parte el próximo miércoles y luego empezamos con gracia de Dios. ¿Amén? Excepto el 3.